El fósforo es un elemento fundamental para la nutrición vegetal y es absorbido por las plantas en forma de fosfatos monoácidos y diácidos. El fósforo es un elemento muy poco móvil en los suelos, comportamiento muy diferente al del nitrógeno y al del azufre, elementos que también son absorbidos en forma aniónica por las plantas, en forma de nitratos y sulfatos, pero que son muy móviles. El análisis de fósforo en el suelo normalmente busca determinar el fósforo asimilable, es decir, la cantidad de fósforo disponible para las plantas en el suelo. El fósforo disponible incluye el fósforo que está en forma soluble en la disolución del suelo y el fósforo intercambiable cuya cantidad va a depender del pH del suelo. Para conocer la disponibilidad de fósforo en el suelo, se pueden utilizar distintos métodos basados todos ellos en la extracción de una muestra de suelo con una disolución más o menos agresiva, conteniendo agentes complejantes, ácidos, etc., para así obtener la fracción de fósforo que puede ser disponible para las plantas. Existen diferentes métodos para la determinación del fósforo asimilable. Dos de los métodos más utilizados en España son el de Bray-Kurtz, apropiado para suelos ácidos, y el método Olsen, que es aplicable a suelos ácidos y básicos. Este último es el método utilizado en este vídeo. En el método Olsen se realiza una extracción con disolución de bicarbonato sódico a concentración 0,5 molar, ajustada a pH 8,5, con una relación suelo extractante de 1 a 20. Tras agitar durante 30 minutos, se filtra, obteniendo un extracto en el que se determinará el fosfato solubilizado. La determinación de fósforo en el extracto obtenido se realiza mediante un método colorimétrico, aprovechando la formación de un complejo de color azul, que se forma con el molibdato amónico. Este complejo se forma en medio fuertemente ácido, de ácido sulfúrico, y para que sea coloreado requiere la presencia de un reductor, para lo que se utiliza el ácido ascórbico. En todo método colorimétrico es necesario realizar una curva patrón, con el fin de relacionar las absorbancias o transmitancias medidas en el equipo, en el espectrofotómetro, con la concentración de fósforo existente en la disolución. Para ello, se deben preparar disoluciones patrón de concentración de fósforo conocida, en el rango óptimo de medida para el complejo que se forma. En este caso, esas concentraciones estarán entre 0 y 0,8 partes por millón de fósforo. Para obtener las disoluciones patrón se debe preparar previamente una disolución más concentrada, denominada disolución madre, con una concentración de 1000 partes por millón de fósforo. La prepararemos a partir del fosfato monopotásico, sal soluble en agua, que es un reactivo de tipo primario, por lo que conocemos su concentración real. A partir de esta disolución de 1000 partes por millón de fósforo, prepararemos la disolución patrón por dilución. Esta forma de operar nos permite tomar una muestra suficiente de sal con el fin de minimizar los errores de pesada en la balanza. Y tomando distintas alícuotas de esta disolución de 10 partes por millón de fósforo, prepararemos las disoluciones de la curva patrón. Finalmente, mediremos la absorbancia de las muestras patrón y las muestras problema en el espectrofotómetro, con una longitud de onda de 660 o de 882 nanómetros, longitudes de onda óptimas para esta medida. La determinación del fósforo es muy sensible a interferencias. Por ello, debemos tener todo el material muy bien lavado con agua destilada antes de comenzar y debemos tener mucho cuidado de no contaminar las muestras durante el procedimiento. Para la determinación del fósforo asimilable necesitaremos los siguientes materiales: el guión de prácticas que deberemos leer y tener a mano para poder seguir el procedimiento, tierra fina, es decir, la muestra de suelo seca al aire y tamizada a 2 milímetros, balanza de 3 decimales, ya que necesitamos una alta precisión, pesasustancias, matraz Erlenmeyer de 500 ml con tapón, vasos de 100 y 250 ml, pipetas de 0,5, 1, 2, 5, 10 y 20 ml, embudo y papel de filtro, matraces aforados de 50 ml y cuentagotas.
Como equipos, utilizaremos el espectrofotómetro y un agitador mecánico. Además, necesitaremos los siguientes reactivos: disolución de bicarbonato sódico 0,5 molar, disolución patrón de fósforo de 1000 partes por millón de fósforo, reactivo A, ácido ascórbico y disolución de ácido sulfúrico 1,5 molar. En el momento de la medida deberemos preparar la disolución patrón de 10 partes por millón de fósforo, que debemos preparar mediante dilución a partir de la disolución de 1000 partes por millón, y el reactivo B, que será el reactivo colorimétrico. Como ya se ha indicado, deberemos preparar el reactivo B y la disolución patrón de 10 partes por millón de fósforo diariamente, cuando vayamos a realizar este método. Esto se debe a que la concentración de estas disoluciones es muy baja y puede verse alterada fácilmente con el paso del tiempo. Prepararemos 500 ml de la disolución patrón de 10 ppm a partir de la disolución madre de fósforo de 1000 ppm. Para ello, añadimos 5 ml de la disolución de 1000 ppm de fósforo, tomados con pipeta, en un matraz aforado de 500 ml, y enrasamos con agua destilada. Una vez enrasado, tapamos el matraz, agitamos y lo guardamos tapado hasta el momento de usarlo. Disolvemos 0,528 gramos de ácido ascórbico en unos 100 ml de reactivo A, en un vaso de precipitados. Una vez disuelto el ácido ascórbico, tapamos el vaso hasta el momento de usarlo para reducir las posibilidades de contaminación. Pesamos 5 gramos de tierra fina, con la precisión de 3 decimales, en el Erlenmeyer de agitación y anotamos el peso exacto. Añadimos 100 ml de disolución 0,5 molar de bicarbonato sódico, ajustada a pH 8,5. Esta disolución es nuestro extractante. Agitamos la suspensión durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, filtramos con el embudo y el papel de filtro, desechando los primeros mililitros, pues puede aparecer turbidez. Si el filtrado tiene mucho color, debido a que nuestro suelo tiene mucha materia orgánica, debemos añadir carbón activo, aproximadamente unos 0,25 gramos de carbón activo por cada 25 mililitros de extracto. Una vez añadido, agitamos y filtramos de nuevo. Ahora, el extracto debería ser incoloro. Se prepararán a la vez las muestras problema con extracto de suelo y los patrones para elaborar la curva patrón. En esta curva patrón debemos incluir un blanco que tendrá todos los reactivos excepto el patrón de fósforo. Además, si hemos añadido carbón activo a nuestras muestras, también debemos preparar un blanco con carbón activo. Esto se debe a que el carbón activo puede tener algo de fósforo y necesitamos poder descontarlo en nuestras muestras. Para ello, en 5 matraces aforados de 50 ml, pipeteamos 0, 0,5, 1, 2 y 3 ml de la disolución patrón de 10 partes por millón de fósforo.
añadimos 20 ml de la disolución extractante a cada uno de esos matraces. Recuerda que la disolución extractante es el bicarbonato sódico 0,5 molar a pH 8,5. Dado que la formación del complejo coloreado tiene lugar en medio ácido, acidificamos todas las disoluciones añadiendo 3,6 ml de ácido sulfúrico 1,5 molar. Se debe añadir poco a poco, agitando con precaución para evitar que se pierda líquido por un burbujeo violento. Después, podemos agitar más vigorosamente para favorecer el desprendimiento de CO2. Tras añadir el ácido y comprobar que ya no se produce burbujeo, añadimos 8 ml de reactivo B, el reactivo colorimétrico, agitando tras su adición. Enrasamos los matraces y homogeneizamos. Si hemos añadido carbón activo a nuestras muestras, prepararemos también un blanco en otro matraz aforado de 50 ml, al que echaremos 20 ml de extractante, tratado con la misma cantidad de carbón activo que hemos usado en las muestras de suelo, y filtrado. Y repetimos el resto de pasos. Para las muestras problema, realizaremos 2 réplicas para cada suelo. Añadimos en 2 matraces aforados de 50 ml 20 ml del extracto obtenido. Y repetimos el resto de pasos. Debemos esperar el tiempo necesario para que se forme el complejo, unos 20 minutos tras la adición del reactivo B. Pasado ese tiempo, ajustamos el espectrofotómetro con el blanco de la curva patrón a 0% de absorbancia. Y medimos la absorbancia de cada disolución utilizando luz de 882 nanómetros de longitud de onda. Limpiamos bien las caras de la cubeta y la colocamos asegurándonos de que la flecha esté hacia nosotros. Al finalizar esta práctica habremos anotado, por un lado, los volúmenes de patrón de 10 ppm tomados en cada una de las disoluciones patrón, la absorbancia de cada disolución patrón y, en caso de haber añadido carbón activo, la absorbancia del blanco con carbón activo. Por otro lado, habremos anotado el volumen de extracto tomado en cada disolución problema, la absorbancia de las disoluciones problema y el peso del suelo utilizado. Y el volumen final, es decir, el volumen del matraz aforado. Sabiendo el volumen de disolución de 10 ppm tomado en cada disolución patrón, podemos calcular la concentración final de cada disolución patrón. Y junto con los datos de absorbancia, podremos representar la curva patrón. A través de la representación gráfica de la absorbancia frente a la concentración, la cual se puede aproximar a una línea recta,
podremos obtener la ecuación asociada a su recta de calibración. Con esta ecuación y con la absorbancia de las muestras problema, obtendremos la concentración de los extractos de suelo, es decir, de nuestras muestras problema. Pero ojo, si hemos tenido que añadir carbón activo a nuestras muestras, tendremos que restar el valor de la absorbancia del blanco con carbón activo al valor de las absorbancias de las muestras problema. Para obtener el resultado final de fósforo asimilable en nuestro suelo, debemos tener en cuenta a partir de qué volumen de extracto se ha preparado cada disolución problema y la cantidad inicial de suelo utilizada. El resultado final se expresará como partes por millón de fósforo en el suelo, es decir, como miligramos de fósforo por kilogramo de suelo.